Hola, somos el equipo de la epilepsia y el día de hoy les vamos a estar hablando yo y mis compañeras de manera clara acerca de la epilepsia, cómo se clasifica, cómo se diagnostica, cuáles son sus causas, cuáles son sus clasificaciones. Esto basado en definiciones oficiales de la Liga Internacional de la Epilepsia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dania Miranda Navarro y yo les voy a hablar sobre el tema de epilepsia. Primero que nada, empezaré a dar una breve introducción sobre el tema. La epilepsia es un trastorno neurológico que se caracteriza por crisis recurrentes causadas por una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Aunque puede tener múltiples orígenes, todas las crisis implican un alto desgaste energético y profundas alteraciones bioquímicas que afectan la función neuronal. Estos cambios pueden generar excitotoxicidad, estrés oxidativo y neuroinflamación, procesos que contribuyen a la progresión de la enfermedad. Comprender estas bases metabólicas es clave para entender su fisiopatología y mejorar abordajes clínicos. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad cerebral caracterizada por una predisposición continua a presentar crisis epilépticas. Una crisis epiléptica ocurre cuando una descarga neuronal anormal, excesiva o simultánea en el cerebro. Según la ILAE, una persona tiene epilepsia cuando ocurre cualquiera de los siguientes criterios: 2 o más crisis no provocadas separadas por más de 24 horas. Número 2, una sola crisis no provocada, pero con un riesgo de recurrencia del 60% o más a los próximos 10 años. Y número 3, diagnóstico de un síndrome epiléptico. Esto permite diagnosticar epilepsia incluso desde la primera crisis cuando existen lesiones estructurales, alteraciones en el EEG o síndromes bien definidos. Clasificación de la epilepsia. La epilepsia también se puede clasificar en 3 niveles diagnósticos. El primero, según el tipo de crisis, ya sea focal, generalizada o desconocida. El número 2, según tipo de epilepsia, ya sea focal, generalizada, combinada o desconocida. El 3, según síndromes epilépticos, por ejemplo, ausencia infantil, epilepsia mioclónica, juvenil, entre otras. También se incluye la etiología, metabólica, inmunitaria y desconocida. A continuación les voy a estar hablando acerca de las clasificaciones que hay de la epilepsia según la Liga Internacional con la Epilepsia. La ILAE o la Liga Internacional en contra de la Epilepsia clasifica en 3 grandes grupos según su inicio. Para esto tenemos la crisis de inicio focal. Este inicia en un solo hemisferio y puede llegar a ser conservado en la conciencia o con alteración en la conciencia. Y este primer grupo, o bueno, este primer inciso se subdivide en motoras y en no motoras. Las motoras son clónicas, tónicas, miclónicas, hipercinéticas y automatismos. Las no motoras son emocionales, sensoriales, cognitivas y autonómicas. Un ejemplo, tenemos que una persona percibe un olor extraño y pues empieza a tener un movimiento raro en las manos, y pues ese vendría siendo el primer ejemplo del primer grupo. El segundo grupo tenemos la crisis de inicio generalizado, que pues nos afecta a ambos hemisferios desde el inicio. Incluyen pues las motoras y las no motoras, las motoras teniendo al tónico, clónicos, las miclónicas, atónicas y espasmos epilépticos. Las no motoras tienen las ausencias típicas, atípicas, las mioclónicas y con mioclonia palpebral. Espero que esté diciendo bien. Ok, gracias. En el grupo 3 pues tenemos el inicio desconocido, que ese pues más que nada es cuando no hay como una suficiente información como para ver dónde inició la crisis, cómo poder detectar la epilepsia en un ser humano. Y pues es lo que estaba comentando, que es pues cuando hay una ausencia de información que no es suficiente para poder detectar la crisis epiléptica. Continúo hablando del tratamiento. Existen diferentes tipos de tratamientos contra la epilepsia.
Estos se basan en controlar las crisis y reducir el riesgo de recurrencias. El primero son los fármacos antiepilépticos, que estas suelen ser la primera línea de la mayoría de los pacientes. La número 2 es la cirugía de epilepsia, que es cuando existe una lesión focal resecable. La tercera son las terapias alternativas, que estas suelen ser estimulación del nervio vago o de dieta cetogénica. Estas suelen darse en epilepsias resistentes. La última es la educación y estilo de vida, que esto es básicamente evitar factores desencadenantes como por ejemplo la falta de sueño, el alcohol o las luces intermitentes para las epilepsias fotosensibles. Diagnósticos o cómo diagnosticar la epilepsia, esto para pues más o menos medio entender las situaciones o los tipos de diagnóstico que hay dentro de la epilepsia. Y bueno, en el diagnóstico se nos dice que el diagnóstico de la epilepsia incluye más o menos como 3 tipos de diagnósticos, o bueno, según la Liga Internacional en contra de la Epilepsia. Como anteriormente yo les estaba hablando acerca de que pues existía un tipo de grupos a los que debido a ausencia de pues información no se podría llegar a detectar. El diagnóstico de la epilepsia incluye 3 tipos de diagnósticos según la Liga Internacional en contra de la Epilepsia. Tenemos la historia clínica detallada, que está pues más o menos nos da la descripción de la crisis epiléptica, nos da una duración de la crisis epiléptica, también nos da los síntomas previos y la recuperación. Esto más que nada es como más detallado en el aspecto de que pues están buscando muy objetivamente dónde llegó la crisis epiléptica. Tenemos la electroencefalograma y pues en esta se busca una actividad del epileptiforme, o sea que pues de la crisis epiléptica vaya. En la tercera tenemos la imagen cerebral, que para esto se ocupa una RM cerebral, una radiografía cerebral, donde podemos ver pues las lesiones estructurales. Y en el cuarto diagnóstico tenemos los estudios metabólicos o genéticos para buscar una sospecha con causa específica. Gracias. Ahora les hablaré un poco sobre las causas y factores de riesgo de la epilepsia. Las causas varían por el tipo de epilepsia y edad que tenga el paciente, pero las más frecuentes son lesiones estructurales del cerebro, como los tumores, malformaciones corticales y cicatrices, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedad vascular cerebral, como los infartos y las hemorragias, infecciones del SNC, meningitis y encefalitis, factores genéticos como son los síndromes epilépticos infantiles y alteraciones metabólicas. Después de una primera crisis hay mayor riesgo de recurrencia si existe anormalidades en EEG, lesión visible en resonancia y antecedentes de daño cerebral. Por último les estaré hablando sobre cuándo se considera resuelta la epilepsia. Según la ILAI, la epilepsia se considera resuelta cuando la persona ha estado 10 años sin crisis y no usa medicamentos desde hace 5 años, o cuando supera una edad asociada a un síndrome epiléptico dependiendo de su edad. Bueno, pues eso ha sido todo de mi parte. Continúo hablando del tratamiento. Existen diferentes tipos de tratamientos contra la epilepsia. Estos se basan en controlar las crisis y reducir el riesgo de recurrencias. El primero son los fármacos antiepilépticos, que estas suelen ser la primera línea de la mayoría de los pacientes. La número 2 es la cirugía de epilepsia, que es cuando existe una lesión focal resecable. La tercera son las terapias alternativas, que estas suelen ser estimulación del nervio vago o de dieta cetogénica. Estas suelen darse en epilepsias resistentes. La última es la educación y estilo de vida,
que eso es básicamente evitar factores desencadenantes como por ejemplo la falta de sueño, el alcohol o las luces intermitentes para las epilepsias fotosensibles. Gracias. Ahora les hablaré un poco sobre las causas y factores de riesgo de la epilepsia. Las causas varían por el tipo de epilepsia y edad que tenga el paciente, pero las más frecuentes son lesiones estructurales del cerebro, como los tumores, malformaciones corticales y cicatrices, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedad vascular cerebral, como los infartos y las hemorragias, infecciones del SNC, meningitis y encefalitis, factores genéticos como son los síndromes epilépticos infantiles y alteraciones metabólicas. Después de una primera crisis hay mayor riesgo de recurrencia si existe anormalidades en EEG, lesión visible en resonancia y antecedentes de daño cerebral. Por último les estaré hablando sobre cuándo se considera resuelta la epilepsia. Según la ILAI, la epilepsia se considera resuelta cuando la persona ha estado 10 años sin crisis y no usa medicamentos desde hace 5 años, o cuando supera una edad asociada a un síndrome epiléptico dependiendo de su edad. Bueno, pues eso ha sido todo de mi parte.